Buenas noches. Ricardo Pasco está formado en la izquierda, militó en los partidos mexicanos de izquierda, fue embajador en Cuba y también, entre otros cargos, ha sido delegado, se decía entonces, de lo que hoy es la alcaldía Benito Juárez. Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo. Gracias. Quise que habláramos porque conoces muy bien Cuba y también su sistema, pues, de internacionalismo en distintos órdenes. Por ejemplo, el internacionalismo revolucionario y también el internacionalismo médico que pues caracteriza al régimen de la isla. Y yo quiero preguntarte, ¿qué sabes de esto que pues según se sabe es un trabajo forzado o forzoso con una buena dosis de explotación de los médicos cubanos? Y lo digo a propósito del anuncio de la probable contratación nuevamente ahora de 500 médicos cubanos. Ya estuvieron poco más de esa cantidad durante la pandemia y ahora se dice que vienen porque no hay suficientes especialistas en distintas disciplinas médicas en México. Te dejo la palabra. Gracias, Carlos. Mira, primero para poner en contexto qué es lo que estamos viviendo hoy. Cuba ha promovido las brigadas solidarias desde los años 60 y mandaron brigadas a países en Asia, en Medio Oriente, en África y en América Latina. Entonces, en primer lugar, el tema de las brigadas médicas y de trabajo en distintas áreas, ingenieros y demás, no es un fenómeno nuevo. Lo que sí es distinto es de que en aquella época y hasta 1990, el trabajo no eran brigadas que cobraban a los gobiernos huéspedes, porque era trabajo financiado por la Unión Soviética, como lo era toda la economía cubana. De hecho, hay que recordar que en 1988, Cuba mandó sus aviones, sus tanques y sus tropas a enfrentar al ejército de Sudáfrica en Angola. Es decir, un gasto gigantesco, y todo eso fue financiado por la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética, Carlos, en 1990 y desaparece la economía cubana. Y por lo tanto desaparecieron las brigadas de solidaridad, las tropas en Angola, todo eso se acabó. Absolutamente de la noche a la mañana empezó el famoso periodo especial en Cuba. ¿Qué es lo que sucedió posteriormente en 1998, 99, o sea, unos 8 o 9 años después de la desaparición de la Unión Soviética? Llega Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela y le plantea el modelo como una forma de ayudar a Cuba, contratando a médicos, a ingenieros, etcétera, para ayudar en la obra que él quería realizar en Venezuela. Y llegaron a Venezuela alrededor de 20,000. Y efectivamente ahí empezó la mercantilización de las brigadas en ese momento. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que surgió hace 23, 24 años. No ha sido siempre así. Pero sí es cierto todas las denuncias que se han hecho de que ahora se ha convertido ya en un modelo
para la economía cubana, que es una fuente de ingresos de divisa extranjera para una economía estrangulada como lo es la cubana. Entonces, es cuando empezó ya el modelo y lo tomaron de Corea del Norte los cubanos. Los coreanos del norte exportan millones de coreanos, Carlos, y no estoy exagerando, son millones de coreanos que mandan a China, a Malasia, a Indonesia, a Singapur, a Vietnam, en toda Asia, mandan lo que es realmente mano de obra baratísima para esos países, para construir presas, carreteras, ferrocarriles, etcétera, bajo condiciones de esclavitud absoluta, reteniendo a los familiares de los trabajadores coreanos en Corea. Y entonces los cubanos simplemente adoptaron el modelo de Corea del Norte y lo están aplicando hoy. Y es efectivamente eso, es una fuente de ingresos para una economía empobrecida como la cubana, y lo están ejerciendo en muchos países del mundo que aceptan este modelo, especialmente de América Latina. 20,000 en Venezuela, fueron 5,000 a Brasil en la época de Lula, etcétera, ¿no? Ahora, los 500 años que pretenden traer a nuestro país, pues es un número muy reducido. Los 500 médicos. Los 500 médicos que en estas brigadas, te voy a decir, Carlos, normalmente solamente como la mitad en realidad son médicos, la otra mitad son otra cosa. No sabemos claramente qué elementos de seguridad, de control, porque los controlan internamente, les quitan sus pasaportes, sus papeles y todo para que no puedan huir, y también retienen a sus familiares en Cuba. Es el modelo adoptado por Cuba desde Corea del Norte y así se aplica y así se va a aplicar en nuestro país si es que esos 500 cubanos llegan a territorio mexicano. Y es lo que sucedió durante la pandemia, cuando también vinieron un contingente de médicos a nuestro país. Bueno, y entiendo que el pago que hace el gobierno mexicano no es en lo individual a quienes llegan al país, sino al Ministerio de Salud de Cuba, que se queda con la mayor parte de ese dinero y le da un porcentaje mínimo a los enviados, ¿o no? Sí, no, absolutamente. Te pongo el ejemplo estuve recientemente con un médico cubano que ahora vive en Ecuador y me decía lo siguiente: él estuvo en Haití durante 2 años. Le pagaban más de $10,000 mensuales por sus servicios. Él, al final de los 2 años, logró reunir $9,000. Él personalmente le dieron a él la mitad para vivir en Ecuador y la otra mitad se lo depositaron en Cuba para obligarlo a regresar a Cuba y ahí lo podía cobrar. En 2 años él cobró $9,000, pero en todo el tiempo a él el gobierno de Haití le pagaba al gobierno cubano por sus servicios $10,000 mensuales. Es decir, en todo ese tiempo él ni siquiera acumuló lo que habían pagado al gobierno cubano de lo correspondiente a un mes de su trabajo. Lo que debió ser cada mes, en todo caso, fue después de 24 meses, ya te entendí. Así es, así fue. Bueno, dicho por él, no dicho por mí, dicho por él. Ahora, aquí en México ya se presentó un cálculo de cuánto recibieron los médicos cubanos aquí, y pues es un porcentaje alrededor del 6-7% del total de los ingresos que el gobierno mexicano le pagó
al gobierno cubano por concepto de un cubano el pago correspondiente a un 7% del total que le reportaron. Eso, Ricardo Pascoe, me remite la memoria a lo que fue el trabajo forzado en las fábricas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial con prisioneros de guerra. Exactamente, es eso, Carlos. Es un excelente ejemplo, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Pues es, en todo caso, algo muy delicado porque hace partícipe a México de un comercio ilegal de mano de obra, o en este caso de mano de obra sanitaria. No, absolutamente. Es absolutamente carente de ética y de legalidad el contratar a trabajadores cubanos bajo este concepto. Otra cosa sería, por ejemplo, que el gobierno mexicano le entregara a cada cubano en lo individual el importe mensual de su salario. Eso sería una colaboración diferente, pero este modelo, Carlos, es una transacción mercantil entre el gobierno de México y el gobierno cubano, convirtiendo a estas personas, yo lo digo así, en esclavos en la era moderna. Pues es muy, muy preocupante lo que dices y yo creo que vale la pena, pues por lo pronto, que sigamos acá porque quiero, Ricardo Pasco, se escribe Pascoe, pero hasta donde entiendo se pronuncia Pasco. Así es. Yo lo que te pido es que permanezcas aquí porque con tu experiencia diplomática y tus conocimientos, quiero también que hablemos de la cumbre de las Américas, por lo que tiene que ver con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Aguantas aquí? Con gusto. Gracias, muchas gracias y a ustedes, gracias y hasta mañana.